Capítulo 1, en el cual conocemos a Winnie the Pooh y a unas abejas. Érase una vez, hace mucho tiempo, más o menos el viernes pasado, un oso que se llamaba Winnie the Pooh y que vivía solo en el bosque, bajo el nombre de Sanders. ¿Qué significa bajo el nombre?, preguntó Christopher Robin. Significa que tenía el nombre de la puerta escrito en letras de oro y que vivía debajo. Winnie the Pooh no estaba seguro, dijo Christopher Robin. Ahora ya lo sé, dijo una voz ronca. Entonces sigo, dije yo. Un día que salió a pasear, llegó a un claro en medio del bosque y encontró un gran roble. Inmediatamente oyó un fuerte zumbido que venía de lo alto del árbol. Winnie the Pooh se sentó al pie del árbol, puso la cabeza entre las zarpas y empezó a pensar. Lo primero que pensó fue: ese zumbido significa algo. No se encuentra un zumbido como ese. Zumba que te zumba, sin que signifique algo. Si hay un zumbido es que alguien está zumbando. Y el único motivo que yo conozco para zumbar es porque eres una abeja. Luego siguió pensando otro buen rato y dijo: y la única razón que se me ocurre para ser una abeja es hacer miel. Y entonces se levantó y dijo: y la única razón que se me ocurre para que alguien haga miel es que yo me la pueda comer. Así que empezó a trepar por el árbol. Trepó, trepó y trepó. Mientras trepaba, para sí cantaba y cantaba y cantaba una cancioncilla así de sencilla. Es algo milagroso, cuán goloso es un oso. El oso siempre fiel a su tarro de miel. Trepó un poco más alto y un poco más alto y todavía aún más alto. Para entonces ya se había ocurrido otra canción. A poco que la abeja pensara como un oso, yo no estaría trepando este tronco horroroso. Pero como la abeja piensa de otra manera, la miel está ahí arriba y que trepe el que quiera, la miel está ahí arriba y que trepe el que quiera. Con tanto ejercicio estaba ya francamente cansado y por eso mismo cantaba una canción quejosa. Sin embargo, estaba llegando ya y si conseguía ponerse en pie en aquella rama... ¡Me cachis!, dijo Pooh mientras caía a una rama 3 metros más bajo. Si no hubiera, dijo rebotando 6 miembros hasta la siguiente rama. Lo que yo pensaba hacer, explicó dando una voltereta y cayendo cabeza abajo 5 metros hasta quedar colgado en otra rama. Lo que yo pensaba hacer, claro que hay que reconocer, admitió mientras resbalaba a través de las 6 ramas siguientes. Esto me pasa, decidió despidiéndose de la última rama con un aireoso volatín y aterrizando en un matojo de espinos. Esto me pasa por ser tan aficionado a la miel. Mi cachis. Salió a gatas del matojo
se quitó las espinas de la nariz y empezó a pensar de nuevo. Y la primera persona en que pensó fue en Christopher Robin. ¿Ese soy yo?, dijo Christopher Robin con voz emocionada, sin atreverse a creerlo. Ese eres tú. Christopher Robin no dijo nada, pero sus ojos se volvieron más y más redondos y sus mejillas más y más sonrosadas. Así que Winnie the Pooh se fue a ver a su amigo, Christopher Robin, que vivía detrás de una puerta verde en otro lugar del bosque. «Buenos días, Christopher Robin», dijo. «Buenos días, Winnie the Pooh. Quería saber si por casualidad no tendrías un globo para prestarme». «¿Un globo?» «Sí. Mientras venía para acá, me he dicho a mí mismo, sería cosa de saber si Christopher Robin tiene o no tiene un globo. Eso es lo que me he dicho a mí mismo, pensando en globos y cosas». «¿Para qué quieres un globo?». Winnie the Pooh miró a su alrededor para asegurarse de que nadie le escuchaba. Puso la zarpa junto a su hocico y dijo con un ronco susurro: «Miel». «Pero la miel no se consigue con globos». «Yo sí», dijo Pooh. «Bien, pues resultó que tú habías ido a un cumpleaños el día anterior a casa de tu amigo Porquet y que os dieron globos en el cumpleaños. A ti te habían dado un gran globo verde y a uno de los parientes del conejo le habían dado un gran globo azul, pero se lo había dejado olvidado, porque de todos modos era demasiado crío para ir a un cumpleaños. Así que tú te habías llevado a casa el globo verde y el globo azul. ¿Cuál prefieres?». Pooh puso la cabeza entre las zarpas y meditó cuidadosamente. «Verás», dijo, «cuando vas a por miel con un globo, lo más importante es que las abejas no te vean llegar. Si vas con un globo verde, pueden creer que eres parte del árbol y no hacer caso. Y si vas con un globo azul, pueden creer que eres parte del cielo y no te hacen caso. Y la cuestión es, ¿cuál es mejor?». «¿No crees que te verían a ti debajo del globo?». «A lo mejor sí y a lo mejor no», dijo Winnie the Pooh. «Nunca se sabe con las abejas». Pensó un momento y dijo: «Intentaré parecer una nubecilla negra. Eso las podrá despistar». «Entonces será mejor que te lleves el globo azul». Y así se decidió. De modo que salieron los dos con el globo azul. Y tú llevabas el rifle, como siempre, por si acaso. Winnie the Pooh se fue a un charco que él conocía lleno de barro y se revolcó hasta que se volvió negro del todo. Más tarde, cuando ya habíais inflado el globo bien grande y lo teníais los dos sujetos por la cuerda, tú lo soltaste de pronto y Pooh subió flotando suavemente hasta que llegó a la altura de la copa del árbol, pero a 10 metros de distancia. «¡Hurra!», gritaste. «¿No es estupendo?», gritó Winnie the Pooh. «Dime qué te parezco».
pareces un oso agarrado a un lobo, dijiste. ¿Seguro? Preguntó Pooh, muy angustiado. ¿Seguro que no parezco una nubecilla negra en el cielo azul? No mucho. Bueno, a lo mejor desde aquí arriba se ve distinto. Y como te decía con las abejas, nunca se sabe. No había viento que pudiera acercarse al árbol, así que allí se quedó quieto. Podía ver la miel, podía oler la miel, pero no podía alcanzar la miel. Al cabo de un rato, te volvió a llamar. Christopher Robin. ¿Qué? Me parece que las abejas sospechan algo. ¿Algo de qué? No sé, pero estoy seguro de que sospechan. ¿A lo mejor crees que vas a quitarles miel? A lo mejor es eso. Con las abejas nunca se sabe. Se hizo otro silencio y enseguida volvió a llamarle. Christopher Robin. ¿Sí? ¿Tienes un paraguas en casa? Creo que sí. Te agradecería que lo trajeras aquí y pasearas con él arriba y abajo, diciendo: vaya, vaya, parece que va a llover. Creo que si hiciera eso ayudaría muchísimo a engañar a las abejas. A ti te dio risa. Oso tontorrón, pensaste, pero no lo dijiste en voz alta porque le quieres mucho. Así que fuiste a casa por el paraguas. ¡Ah, ya estás aquí!, gritó desde lo alto Winnie the Pooh tan pronto como volviste junto al árbol. Ya me estaba poniendo nervioso. He descubierto que las abejas están definitivamente llenas de sospechas. ¿Quieres que abra el paraguas?, preguntaste. Sí, pero espera un momento. Tenemos que ser prácticos. Lo importante es engañar a la abeja reina. ¿Y puedes ver ahí cuál es la abeja reina? No. ¡Qué pena! Bueno, de todos modos, si ahora abres el paraguas y te paseas diciendo: vaya, vaya, parece que va a llover, yo por mi parte haré lo que pueda cantando una cancioncilla de nube, como la que cantaría una nube cualquiera. Venga. Y así mientras tú te paseabas arriba y abajo con el paraguas, Winnie the Pooh se puso a cantar. Yo soy una nubecilla que flota en el cielo azul. La nube que va flotando siempre prefiere ir cantando. La nube que va flotando siempre prefiere ir cantando. Yo soy una nubecilla que flota en el cielo azul. Me siento muy orgullosa de ser nube algodonosa. Me siento muy orgullosa de ser nube algodonosa. Las abejas seguían zumbando tan llenas de sospechas como antes. Algunas incluso dejaron sus nidos y volaron alrededor de la nube. En cuanto empezó el segundo verso de la canción, y concretamente una abeja se posó sobre la nariz de Nube y luego se marchó. ¡Ay!, gritó la Nube. ¿Sí? He estado pensando y he llegado a una decisión importante. Esas abejas son de mala clase. ¿Tú crees? Estoy seguro. Así que lo probable es que la miel sea también de mala calidad. ¿No te parece? Si tú lo dices, sí,
Por tanto, voy a bajar. ¿Cómo? Winnie the Pooh no había pensado en eso. Si soltaba la cuerda se caería de golpe al suelo, y eso no le hacía mucha gracia. Así que pensó durante un buen rato y luego dijo: Christopher Robin, tienes que disparar al globo con tu rifle. ¿Tienes aquí tu rifle? Claro que lo tengo. Pero si hago eso, romperé el globo. Y si no lo haces, dijo Pooh, tendré que soltar la cuerda y me romperé yo. Dicho así, comprendiste que la cosa no tenía remedio, de modo que apuntaste cuidadosamente al globo y disparaste. ¡Ay!, dijo Pooh. ¿He fallado? Yo no diría que has fallado, pero no le has dado el globo. Lo siento, dijiste y volviste a disparar. Y sí le diste al globo. El aire empezó a salir despacito y Winnie the Pooh bajó flotando hasta el suelo. Pero los brazos se le habían quedado tan tiesos de sujetarse a la cuerda del globo durante tanto tiempo que no pudo bajarlos en una semana. Y cada vez que se le paraba una mosca en la nariz, tenía que soplar para que se fuera. Y ahora que lo pienso, pero no estoy seguro, ese fue el motivo por el que siempre se le llamó Pooh. ¿Y ahí se acaba el cuento?, preguntó Christopher Robin. Ahí se acaba el cuento, pero hay otros. De Pooh y de mí. Y de Porquet y Conejo y todos los demás, ¿no te acuerdas? Sí, me acuerdo. Pero luego, cuando me quiero acordar, se me olvida. El día que Pooh y Porquet quisieron cazar un pelifante. ¿Pero no lo cazaron? No. Pooh no es capaz porque no tiene ni pizca de cerebro. ¿Sabes si yo lo cacé? Bueno, eso forma parte del cuento. Christopher Robin asintió con la cabeza. Ya recuerdo, dijo. Pero Pooh ha olvidado todo, así que le gustaría que se lo vuelvas a contar, porfa, porque entonces es como un cuento nuevo y eso es mucho mejor que acordarse. Tienes toda la razón, dije. Christopher Robin suspiró profundamente. ¡Ay! Agarró a su oso por una pata y lo arrastró hasta la puerta. Desde el umbral se volvió y preguntó: ¿Vas a subir a ver cómo me baño? A lo mejor, dije yo. ¿Verdad que no le hice daño cuando le disparé? En absoluto. Asintió con la cabeza y salió.